muy parecida a la función del ácido hialurónico, ¿no? Lo que va a hacer es humectar el cartílago y darle las propiedades elásticas que presenta el cartílago. ¿Dónde tenemos cartílago? Por ejemplo, el pabellón de nuestra orejita, ¿no? Se puede doblar, es elástico, ¿no? Y es gracias al condroitil sulfato. ¿Cuáles son sus componentes de condroitil sulfato? Ácido glucurónico y el N-acetilgalactosamina. Igual, eso no viene en tu examen, sino ¿dónde está presente? ¿Dónde está presente el condroitil sulfato? En el tejido cartilaginoso. ¿Ya? Este es un trozo de tejido cartilaginoso, ¿ya? Aquí hay algunas células, ¿no? Llamadas condrocitos, ¿no? Y entre estos condrocitos está el condroitil sulfato, ¿no? ¿Cuál es su función? Humectar y dar elasticidad al cartílago. Esa es su función. La heparina es otro heteropolisacárido que, bueno, los científicos aún no han determinado muy bien la forma como el organismo lo produce, pero sí lo produce. Ya, el organismo humano lo produce y otros organismos vivos también lo realizan, otros mamíferos también lo realizan. Es un anticoagulante. Ya es un anticoagulante que, bueno, ¿qué es un anticoagulante? El nombre lo dice. Lo que va a hacer es evitar la coagulación de la sangre en determinados momentos, ¿no? Cuando se forman coágulos sanguíneos por algún padecimiento, ¿no? Lo que va a suceder es que es como si tú tuvieras una tubería de desagüe y la tienes pues tapada en alguna parte, no va a fluir el agua, ¿no? Como debería ser. ¿Ya? Entonces, la heparina... Hay una pregunta de los coágulos, pero no sé si será él acerca de este. Profesor, a veces en el periodo de una mujer se coagula la sangre, sí, cuando viene coagulada. ¿Tiene algo que ver con heparina? Las estrías. Ah, no sé, no son estrías, creo. En el periodo de una mujer suele venir coágulos, profe. Ya, esos coágulos. Y esta es la placenta, creo que se forma. Bueno, sí, no. Ya, miren, ¿qué es lo que sucede en la menstruación? En la menstruación se liberan los óvulos que no han sido fecundados y evidentemente son células, ¿no? Esas células, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a juntar con el llamado tejido endometrial y lo que va a salir es todo, partes de tejido endometrial con los óvulos mismos. Entonces, esos coágulos que tú ves son partes de tejido. Ya son partes. Pero, profesora, suelen venir a veces en diferentes colores, o sea, ¿eso es algo así? Por lo general, el color de la menstruación es indicativo de diversas cosas, ¿ya? Pero por lo general tiene que venir un solo color, ¿no? Si hay gran diferencia en los colores, hay que visitar a un médico, ¿no? Para poder determinar por qué es. Ya si hay gran diferencia de color, ¿no? Por lo general, los coágulos entonces son normales? No es nada malo, es normal. Es normal, lo que yo te digo es una gran diferencia de color entre coágulos en una sola menstruación, en una sola mujer, ¿no? Puede ser de que sea indicativo de algún pequeño problemita, ¿no? Entonces siempre hay que visitar al médico, pero si aparecen los coágulos, es un color uniforme en toda la menstruación, no hay ningún problema, es normal eso. Ya, la heparina... Profesora, antes que continúe, entonces podemos decir que la trombosis en esta enfermedad del COVID, ¿podría ser esa? Claro, la trombosis en la fase, se podría decir, terminal de los pacientes con coronavirus, ¿no? Es cuando aparecen esos coágulos, ¿no? Claro que sí, ahí sí tienes razón, ¿no? Entonces, la heparina, ¿no? Los científicos han logrado extraerla, han logrado sintetizarla de forma artificial y es uno de los tratamientos que se están aplicando, pues se está inyectando heparina como un anticoagulante para evitar la trombosis en un paciente grave con coronavirus, ¿no? Porque finalmente la muerte por coronavirus se debe a la trombosis, Entonces podemos decir, profesora, porque he visto en varios casos que el médico receta una aspirina
y entonces podría ser que la aspirina ayuda a que no ocurra una trombosis. Ácido Sí, acetilsalicílico, ¿no? sí, es el ácido acetil salicílico, sí o no, sí y no, ¿no? Puede, Profesora, tiene diversas funciones la aspirina, tiene diversas funciones, ya, pero no está específicamente para evitar de forma efectiva, se podría decir, la trombosis. No es tan específico como lo es heparina, como lo es otros anticoagulantes, por ejemplo, la guafina creo que se llama. Sí, la guafina, ya es otro anticoagulante. Ya no es tan específico que digamos. Todo eso depende del médico, jóvenes. Todo eso depende del médico. El médico ha estudiado muchísimo más que yo para poderte dar una luz mejor acerca de eso. ¿Hay hierbas para evitar cólicos menstruales? Claro que sí. ¿Qué dice? ¿Ah? Ah, muchos jóvenes varones preguntan si la menstruación es dolorosa. Sí, Bueno, es dolorosa, profe. bueno. Hay muchas investigaciones que manifiestan que no debería ser tan dolorosa, ¿ya? Entonces, muchas investigaciones han llegado a esa conclusión, pero hay diferentes tipos o diferentes biotipos de damas. Entonces, en algunas es muy dolorosa, en otras no tan dolorosa, y en otras ni siquiera se enteran que están con la menstruación. Hasta ese punto, imagínate, no duele nada. ¿Ya? Entonces, no es igual en todos los casos. No es igual en todos los casos. Es la manera de responder, ¿verdad? Es la defensa del cuerpo, eso es lo que dice. Depende La también, reacción del cuerpo. tiene un papel fundamental, ¿no? Tu herencia genética, tu biotipo. ¿Ya? Entonces, depende. Pero igual, si hay algunas molestias, si es muy dolorosa, si es prácticamente complicado de llevarlo a tu edad, porque yo estimo que ustedes son jovencitos, la mayoría de ustedes debe oscilar entre 16, 17 años, la mayoría de ustedes, ¿no? A la edad de ustedes no debería ser tan doloroso. Ya, pero si es tan doloroso, si es muy difícil de llevar, no está de más dar una visita al médico, ¿ya? No está de más. Profesora, yo visité varias veces al ginecólogo ¿Ya? porque o sea, cuando me daban los cólicos menstruales no era normal y los ginecólogos también se sorprendían de eso. Hasta pasé por operaciones por eso. Exacto, exacto. Entonces, si hay una situación así, yo recuerdo cuando yo tenía tu edad, a mí no me dolía nada, ni siquiera la sentía. Ni siquiera le sentía la menstruación. Pero como va avanzando el tiempo y también ya vas teniendo hijos, tu organismo ya va cambiando, ¿ya? Y por eso digo, oye, si es tan doloroso, pues siendo tan jovencita sin hijos, ¿no? Porque asumo que la mayoría de ustedes no tengan hijos, salvo que ya tengan hijos, ¿no? Si es tan doloroso, tan jovencita y sin hijos, imagínate después, pues, porque los hijos te cambian mucho. Imagina después, ay, no quiero ni imaginar. Ya, entonces, siempre si hay una molestia así y es ya complicado, ¿no? Hay que visitar al médico. Hernán dice, las mujeres la tienen difícil. Bueno, depende, pues, ¿no? Depende de cómo lo veas. Ya, nosotras ya nos adecuamos a eso, al menos yo me adecuo, ¿no? La mayoría de nosotras nos adaptamos, nos adecuamos. Depende de cómo lo veas. Nos acostumbramos, profe, la costumbre. Nos adecuamos, nos acostumbramos, nos adaptamos, ¿no? Recuerda que los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues estamos tranquilas, pues, ¿no? Bien, las gomas y mucílagos.
Ya, las gomas y mucílagos están presentes en las plantas y son mecanismos de defensa y protección. Son también heteropolisacáridos. No te pongo de qué están hechos porque su composición química es recontra variada. Es muy, pero muy variada. Ya, entonces, lo que si viene en tu examen, ¿para qué sirven? Son mecanismos de protección y defensa. Ya, por ejemplo, esta planta que está derramando, en este caso, unas gomas, ¿para qué lo derrama? Lo derrama porque se ha hecho un corte, ¿no? De repente el hombre le ha hecho el corte, o de repente alguna otra especie, o por un movimiento sísmico, no sabemos. Ya, pero, ¿qué es lo que va a hacer esta resina? ¿No? Lo que va a hacer es tapar ese corte para evitar que vengan bacterias y vayan a dañar los tejidos de esta planta, de este árbol. Acá en esta inflorescencia, ¿no? Ha producido unas gomas de tal manera que atrapa un insecto, ¿no? Y este insecto ya no se va a comer a esta planta. Entonces, son mecanismos de protección para las plantas, protección y defensa. El hombre siempre tan inteligente, los científicos tan inteligentes, han logrado aislar a estos compuestos que vemos en la naturaleza, ¿no? Que atrapan insectos, que sellan heridas, etcétera, ¿no? Y las aprovecha, por ejemplo, en la industria alimentaria, ¿no? Las aprovecha en la industria alimentaria para generar, pues, por ejemplo, la goma algarroba, la goma árabe, etcétera. La misma carragenina que sirve para espesar, estabilizar, como aditivos alimentarios para diversos productos procesados, ¿no? Como, por ejemplo, salsas, budines, cremas para pasteles, algunas bebidas, etcétera. Y bien, funciones. La primera función de los carbohidratos es función energética. En la imagen vemos diversos alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Entonces, mira, cuando nosotros comemos un carbohidrato, lo que estamos haciendo es incorporar a nuestro organismo las moléculas necesarias para que nuestro organismo tenga energía. Entonces, ¿cuánto de energía nos va a dar? Cada gramo de carbohidrato nos va a dar un promedio de 4.2 kilocalorías. ¿Ya? Que es una energía necesaria para cualquier trabajo celular, incluso para dormir, ya te dije, para dormir también se necesita energía. ¿Ya? Para que me estés escuchando se necesita energía. Si te estás durmiendo en la clase, también es por energía, etc. Otra de las funciones es la función estructural, ¿no? Los carbohidratos también forman estructuras interesantes, y lo vimos, ¿no? Forman la pared celular en una célula vegetal. Forman también el exoesqueleto de un insecto. Forman también la pared celular de un hongo, ¿no? Entonces forman estructuras. En la pared celular de una célula vegetal, ¿a qué carbohidrato tenemos? ¿Qué carbohidrato tenemos, jóvenes? ¿Quitina? No, ya sabía que se iban a equivocar. En la pared celular de una célula vegetal tenemos a celulosa. Ese es un carbohidrato de función estructural. ¿Dónde lo encontramos? En la pared celular de una célula vegetal. En el exoesqueleto de un insecto, ahí sí. Ahí en la quitina, profesora. Claro que sí, ahí encontramos a la quitina. En la pared celular de un hongo, ahí encontramos en la quitina. Otro carbohidrato de función estructural. ¿Quién está en la pared celular de una bacteria, por ejemplo? ¿No? Ahí vamos a tener a la mureína o peptidoglucano. Todos esos son carbohidratos de función estructural. Ya forman esas estructuras. Ahora, función de reserva o almacenamiento. Vamos a encontrar al almidón, ¿no? En las raíces modificadas de algunas plantas, por ejemplo, la raíz de la yuca, ¿no? O la yuca misma, por ejemplo, la papa, es una raíz modificada. Ahí son las reservas de almidón en las plantas, ¿no? Entonces, función de reserva, almidón para las plantas, ¿no? Acá lo vemos, las partes moraditas son los gránulos de almidón producidos en los aminoplastos. Ahora, si queremos ver un carbohidrato de reserva o almacenamiento, ¿no? En los seres humanos, vamos a ver al glucógeno, seres humanos y otros mamíferos, ¿no? El glucógeno
es un carbohidrato de reserva, ¿no? Y ya sabemos el proceso de obtención de energía, ¿no? Eso ya no te lo repito, eso ya lo sabemos. Bien, hasta ahí alguna pregunta más para pasar a los lípidos, es otro tema. ¿Qué están haciendo ahora? Están riendo, ¿de qué se estarán riendo, no? Profe, yo tengo una pregunta, algo curioso, pero es fuera del tema. Y ya. Me vas a esperar si será. Profesora, los hombres, así como las mujeres, sufren de quiste. ¿Qué les da a los hombres? Quiste. ¿Quieren saber qué les da? Próstata. Exacto. No, aparte de próstata, hay otro, no sé cuál es. Estamos Sí, sí perfectos. hay otro, pero ya me olvidé su nombre, pero es algo parecido al quiste. ¿Qué otras cosas sufren se de puede dar? hemorroides. A Algunos ver. sufren de hemorroides. Perfección. Hemorroides, también el nervio ciático. El nervio ciático les ataca ¿cuál era el promedio? 1 de cada 15 creo que era. Sí, uno de- Profesora, les dan celulitis también a los hombres. sí, también. Sí. No, yo- Falso. ¿Sabes a qué le tienen miedo más los varones? Ustedes son jovencitos, ¿no? Investigue. La mayoría de varones presentes son jovencitos, pero ¿sabes a qué más le tienen miedo los varones ya a cierta edad, llegando a los 40? ¿A qué le tienen Al terror? próstata. La próstata. Al examen de la próstata. El examen de la próstata se realiza por tracto rectal, o sea, el médico te mete la mano por el trasero, ¿no? Por el ano del varón. Eso le tienen... ¿En serio, profesora? Sí, en serio. No, ya valió más. Hay otro método, profe. Terror todos los varones. Qué feo. Colegas, La violación, profe. Profesora, ¿no le ponían un tubo por el conducto del pene? Ah, no, eso es para otra cosa. Eso es para Ya no otra cosa. digan más, profesora, ahí nomás. Esa es zona vesical. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Para esterilizar al varón, ¿cómo se llama ese término? La vasectomía. La vasectomía se realiza colocando las pinzas a través del pene, ¿no? Y ahí se realiza la vasectomía. Es una operación que no necesita internamiento. No se denomina técnicamente operación de... no recuerdo el nombre, pero no necesita que el paciente sea internado. Ya es muy fácil, sencillo y rápido. Ya, pero las herramientas se le insertan al varón a través del conducto del pene, ¿no? Se realiza la vasectomía y listo. El paciente se puede ir a su casa. Ay, no. No, ya me dio miedo. La vasectomía es muchísimo más fácil de realizar que realizar una ligadura de trompas en una dama. En la ligadura de trompas en una dama, pues sí tienes que cortar, pues, ¿no? Quirúrgicamente hablando, hay que cortar, ¿ya? Y es una operación que sí, evidentemente, demanda internamiento del paciente. Por eso es de que muchos médicos que laboran en lugares de salud reproductiva más recomiendan realizar pues a la pareja la vasectomía al varón que realizar pues la operación Es de... mejor eso, así ya no abandonan mujeres con hijos. ¿No? Cuando hay pues la decisión de la pareja de no tener más hijos, ¿no? Entonces el médico da la alternativa pues de la vasectomía, es mucho más fácil, sencillo, no hay consecuencias, ¿no? Que realizar a la dama, pues a la dama le tienes que cortar, la tienes que internar, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya viene un poco de conciencia del varón, pues no te pases, es mucho más fácil operarte a ti que operar a la dama. Muchísimo más fácil. Querían hacer asustar a los compañeros varones, ¿no? Ya, mejor ya no les sigo mencionando lo del nervio ciático. Ya sabía, ya, por eso era la pregunta. Profesora, ¿y por qué les da la causa de la próstata? La próstata se inflama, ya, y bueno, es por diversas cosas. Por lo general, la sintomatología de inflamación de la próstata, ¿no? Por lo general a los varones que les sucede,
aparece más o menos llegando a los 40 años. Por eso los varones jovencitos ni se enteran, ¿no? Pero cuando ya estás llegando a los 40 años, y ahí se preocupan, pues, ¿no? Se inflama la próstata y la sintomatología es tener cierto ardor al orinar, ¿no? Vas a orinar, te arde, o tiene el flujo de la orina no es continuo, o sea, orinas un poquito y luego otro poquito, y luego otro poquito, y así. El flujo no es continuo, eso es otro de los síntomas, ¿no? También cuando ya la inflamación es un poquito grave, suele aparecer manchas de orina en la ropa interior, suele aparecer también o mejor dicho, manchas de sangre en la ropa interior. Cuando se va a orinar también sale un poco de sangre. Entonces, Ya no sigas, profesora. otra de las... Profe, ya no sigue, me va a traumar más. ¡Sigue! No a todos les sucede, no se preocupen, no a todos los varones les sucede, ¿ya? Pero, ya pobrecitos, les va a dar pesadilla. Les va a dar pesadilla, chicas, dejémoslo ahí. Qué malas. Profesora, la pregunta de la compañera Margot fue, ¿a causa de qué es la próstata? ¿A causa de qué se inflama la próstata? Cuidado. Hay muchos estudios y no determinan específicamente a causa de qué. Ya no se determina todavía con exactitud a Pero, causa profe, la prioridad, la que es por ahora, por la que se le conoce ahora. No, ahora simplemente se le recomienda a todo varón que está llegando a los 40 años hacerse un examen de próstata, ¿no? No, pero ¿cuál es la causa? Así más o menos. No, todavía no está determinada. Profesora, ¿no será los golpes, el calor, todo eso? Puede ser, el científico piensa, pero el aparato reproductor masculino es bastante complicado, ¿no? Todavía no se determina a ciencia cierta. Se podría decir que incluso es más complicado que el aparato reproductor femenino, más complicado todavía. Entonces no se determina fehacientemente a qué se debe, pero se le recomienda siempre al paciente que está llegando a los 40 años que se realice pues, un examen de próstata, y el examen de próstata pues, es por tacto rectal. Y del tacto rectal, el médico lo que va a hacer es palpar la zona cercana a la próstata. Si palpa alguna situación, una inflamación, ya pues, ¿no? Te manda a hacer otros análisis. Ya, pero ese es el examen, y es lo que tienen terror todos los que están llegando a los 40. Ya, profe, gracias por traumarnos. ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! No les quiero traumar, ya les he dicho, no a todos les pasa, no a todos les pasa. ¿Podría ser que un hombre no sufra de esto teniendo... Profesora, uno de mis compañeros dijo que va a ser violado a los 40. Sabía que iba a decir eso. Exacto. A los siguientes nomás les va a pasar eso. No a todos les pasa. Hay varones que sobrepasan los 40 y no tienen absolutamente ningún problema, ninguna sintomatología, ¿no? Y no han ido al examen de la próstata y están siguiendo su vida totalmente normal. No a todos les pasa. No tengan miedo. Mi papá es uno de ellos, profe. No, Claro. ¿No? Pregunta a papá, ¿no? No, pero si hay alguno de los síntomas que he mencionado, hay que ir corriendo. ¿Por qué? Porque el cáncer a la próstata es muy silencioso, ¿no? Muchas veces la inflamación de la próstata termina en cáncer. ¿Ya? Entonces el cáncer a la próstata es silencioso, solo te da síntomas cuando ya está en la fase terminal. ¿Ya? Ni siquiera el cáncer de cuello uterino es así. El cáncer de cuello uterino te da síntomas, te da indicaciones. Ya, pero el cáncer a la próstata es muy silencioso, por eso se recomienda así a los pacientes. ¡Qué malo! Ya nos vamos a traumar más. Pobres muchachos, se van a soñar feo. ¡Qué malas chicas! Ya, dejémoslo ahí a los muchachos. Lípidos. Mira, los lípidos son también compuestos orgánicos, están hechos por carbono, hidrógeno y oxígeno, igualito que los carbohidratos. ¿Y por qué son distintos? Ya te he dicho que pueden estar hechos de lo mismo y ser distintos. Esos son los compuestos orgánicos. Pero mira, los lípidos, en algunos casos, va a aparecer también nitrógeno y fósforo. En algunos casos, no en todos.
En la mayoría de casos solo aparece carbono, hidrógeno y oxígeno. Te dije también que los lípidos son los rebeldes del grupo de las biomoléculas orgánicas. ¿Por qué son los rebeldes? Porque no tienen monómeros. No forman cadenitas así como, por ejemplo, el almidón, ¿no? Glucosa con otra glucosa, con otra glucosa, y una cadenita. No, los lípidos no hacen eso, no forman eso. Ahí vamos a ver entonces cómo rayos están hechos. Vamos a ver eso. No tienen monómeros, pero tienen componentes. Y sus componentes, la mayoría de los casos, porque hay otros también rebeldes que se escapan de esta situación, ya los componentes son alcoholes y ácidos grasos. ¿Ya? Los alcoholes van a ser cadenitas hidrocarbonadas también. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Una cadenita hidrocarbonada. Pero que presenta un grupo funcional. La parte distinta, mira, acá está la pelotita roja, es la parte distinta. Parte distinta. Y esa parte distinta se llama grupo oxidrilo, o el famoso OH. Ese es el grupo funcional de un alcohol. Ahora, los lípidos, ¿no? O la mayoría de lípidos que están dentro de los, o mejor dicho, la mayoría de alcoholes que forman parte de los lípidos, pueden ser el glicerol, la esfingosina y algunos otros alcoholes de cierto peso molecular, o sea, con hartos carbonos. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos vamos a ver glicerol o esfingosina. Ahora, en el caso de los ácidos grasos, es este de acá, son también cadenas hidrocarbonadas. Mira, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y así todita la secuencia, igualito, la misma cosa. Ya esa es una cadena hidrocarbonada. Ya, pero hay un grupo funcional. Ya te enseñé a identificar un grupo funcional. Es la parte distinta en la cadenita, aunque no sigue la secuencia de toda la misma cosa. Este es el grupo funcional y se llama grupo funcional carboxilo. Está hecho por un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Un carbono, un oxígeno, acá está el otro, y el hidrógeno. ¿Ya? Ese es el grupo funcional carboxilo. ¿Está presente en todos los ácidos grasos? Sí, en todos los ácidos grasos está presente. ¿Ya? Ahora vamos a ver solo los ácidos grasos. Ya te mencioné, ¿no? Carbono, 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 toda una cadenita, ¿ya? Y complementado con sus hidrógenos que están representados por las pelotitas rojas. Las pelotitas azules representan a los oxígenos. O sea, aquí hay carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, grupo carboxilo. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene en tu examen de esta parte? De esta parte viene cuáles son los componentes básicos de los lípidos. Van a ser alcoholes y ácidos grasos. Así de simple. Ahora, esta parte también viene. Los ácidos grasos se clasifican en dos, en saturados e insaturados. Te pregunto, a ver, ya para que te olvides el tema de la próstata y toda la traumatología que le estás haciendo, entre comillas, a los jóvenes varones. Ay, 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 me da. A veces me da risa, a veces me da también otras ideas que pensar. Bueno, ya. Te pregunto, ¿qué significa saturado para ti? Esa palabra, saturado. Obstruido o lleno. Saturado es como cerrar algo, o sea, cerrar algo. Algo cerrado. Cerrado, lleno, obstruido. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo Cargado. cargado. Es como cuando tienes una herida así, lo saturan, o sea, lo cierran, algo así, lo limpian, algo así es eso. Muy interesante el razonamiento de la compañera, ¿no? Por ejemplo, profesor. Ya, si Espeso. cargado, espeso, ya. Si uno de ustedes dice, profesor, estoy saturado de tareas, ¿qué quiere decir? Cansado. Estoy lleno de tareas, profe. Cansado de tareas o Tareas, otra cosa. cansado, Lleno de tareas, profe. varias tareas. Mucha tarea. Podríamos Estás abrumado, no tienes espacio para más cosas.
Claro, claro que sí. Podemos decir que el compañero que dice que estoy saturado de tareas, podemos decir que ya no da más, ya, ni una tarea más ya explota el compañero, le da esquizofrenia, locura, total. Ni el examen de próstata lo pone así. Te le molestarlo. Ah, mentira, mentira. ¿No? Entonces, podríamos decir eso, ¿no? Podríamos decir de que el compañero que dice eso ya no da más. Ya no da más, ya no más. ¿Ya? Ya no da más. Entonces, esa lógica que ustedes acaban de tener para esa palabra saturado, también se aplica acá. Simple y sencilla lógica. Mira, en esto de acá, en esta estructura, en este ácido graso, ¿no? Ya vemos toda la secuencia, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera. Y aquí está el grupo funcional, la parte distinta. Y entonces, en esto de acá, exceptuando este carbono de grupo funcional, todos los demás carbonos están saturados. ¿Qué quiere decir eso? Que como el compañero pues está lleno de tareas, cada uno de estos carbonos también está lleno, pero no de tareas, sino de amigos. Ah, mira, un carbono puede unirse siempre, y así es su naturaleza, como máximo con 4 amigos. ¿Ya? Con 4 amigos está saturado. Por ejemplo, ponte de que tiene su Facebook, y en su Facebook solo puede tener 4 amigos, ¿ya? Digamos, ¿no? Sabemos que en el Facebook, ¿cuánto es el límite? No sé si hay límite todavía, pero bueno, eso ahorita no me interesa. Ya, mira, cada carbono puede tener como máximo 4 amigos. Mira, 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de estos está en la misma situación. No puede tener más amigos. Están saturados. Eso es un ácido graso saturado. Ahora, técnicamente hablando, decimos que cada carbono presenta enlaces simples. ¿Ya? Cuando el carbono se une con 4 amigos, va a presentar solo enlaces simples, solo una rayita, mira, una rayita aquí, otra. 4 rayitas. ¿Ya? Solo una rayita por amigo. ¿Ya? Eso es una cadena saturada, ¿no? En este caso, un ácido graso saturado. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuándo es insaturado. ¿Ya? Nuevamente, acá te muestro el grupo funcional, la cadena, cada carbono saturado unido, cada uno con 4 amigos. Enlace simple, etc. Ya todas las rayitas son enlaces simples. Ahora, ¿cuándo es insaturado? ¿Ya? Ahora, hay que puntualizar también que las insaturaciones se van a dar solo entre carbono y carbono. ¿Ya? Vamos a ubicar aquel amigo que no tiene, o aquel carbono que no tiene 4 amigos. Y acá está pintado con rojo, mira. 1 amigo, 2 amigos, 3 amigos. No tiene 4. Está insaturado. Ese también, mira, 1 amigo, 2 amigos, 3 amigos. No tiene 4. Está insaturado. Ahora, estas 2 rayitas simbolizan un enlace doble. ¿Ya? Hay un enlace doble entre este carbono y este carbono. Técnicamente hablando, un ácido graso es insaturado cuando presenta por lo menos un enlace doble. Y evidentemente va a haber 2 carbonos insaturados. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué a partir del enlace el carbono se está yendo al piso? ¿Está mal hecho, profesora? ¿Será? No, no está mal hecho. Ya, mira, espacialmente hablando, una molécula que presenta una insaturación, ¿no? Hace de que la siguiente parte, a partir del enlace doble, se tuerza en el espacio, haya un quiebre en la molécula en el espacio. De lo que iba rectito, como vemos acá, hay un quiebre. Puede ser hacia abajo, puede ser hacia un costado, hacia arriba, es indistinto. ¿Ya? Pero hay un quiebre. Eso es lo que representa esta parte. ¿Ya? Entonces, recuerda, saturado, puros enlaces simples. Insaturado, por lo menos un enlace doble entre carbono y carbono. Recuerda, el enlace doble es entre carbono y carbono, para considerar que la molécula, ¿no? El ácido graso es insaturado. Ya, eso sí viene en tu examen. Ácidos grasos saturados presentan puro enlace simple. Ácidos grasos insaturados, por lo menos un enlace doble. ¿Ya? Eso sí viene. Ahora,
ya te dije anteriormente que los químicos pueden, se hacen algo de problemita para estar copiando cada carbono acá. Uy, son estructuras grandes, ¿no? Cada carbono. Ya, entonces, ya te dije, cada unión de líneas representa un carbono con sus hidrógenos. Aquí hay un carbono con sus hidrógenos. Acá también, y así sucesivamente, cada unión de líneas. Ya los químicos ya tienen flojera de estar escribiendo el carbono con todos sus hidrógenos y toda la situación. Y lo resumen en líneas, ¿ya? Ahora, también los químicos han inventado, pues, representar a esta molécula como una especie de gusanito, en la que estas partes rojas representan al oxígeno, a los oxígenos. Este sería el carbono. Abajo estaría, o mejor dicho, acá al costado estaría el otro carbono, ¿no? Para abajo estaría el hidrógeno, ¿ya? Y estas pelotitas que vemos aquí, ¿no? Plomitas, mejor dicho, estas plomitas de color claro serían los hidrógenos. Ya también se representa en una estructura como gusanito. Aquí también está la misma estructura, y aquí está el quiebre, mira, carbono, quiebre, carbono, y todo el resto del quiebre. Doble enlace. Y en la estructura del gusanito también tengo que representarlo con un quiebre. ¡Pam! Se va por este lado. ¿Puede ir para el otro lado? Sí, puede ir, pero en esta vez lo han puesto para este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quiero hacer entender con estos gusanitos? Muy simple, y quiero que me digas algo. Cuando tú cortas, yo creo que la mayoría hemos visto, si es que nunca has cortado, alguna vez habrás visto, carne de cerdo, ¿no? Un corte de carne de cerdo. ¿Ya? Tú vas a ver ahí la parte del músculo, que es lo que generalmente comemos, ¿no? Y encima de la parte del músculo está la grasa del cerdo. Profe, el chancho tiene harto sebo, profe. Exacto, ese sebo, quiero que me digas. Ese lonja, profe, parece no sé qué. Exacto, esa lonja que tú le dices. ¿Está en estado líquido, sólido o gaseoso? Dime, en un trozo de chancho crudo. Está en estado... Líquido. No. Estado sólido. Sólido. Profe, sólido. ¿No? Esa lonja que le dices tú es un trozo de grasa, está en estado sólido, ¿ya? Y eso tiene que ver con la estructura de los ácidos grasos que conforman a esa grasa, ya valga la redundancia. Una grasa es lípido, ya estamos hablando de eso, de lípidos. Ya mira, cuando los ácidos grasos son saturados, ¿no? En esa grasa de cerdo hay hartos ácidos grasos, ¿ya? Y están unos con otros, ¿ya? Y al estar unos con otros, y al ser saturados, al no presentar ninguna torcedura, ¿no? Se van juntando, generando el estado sólido de esa grasa de cerdo. ¿Ya? Ahí se genera el estado sólido. Ahora, cuando tú vas a una tienda o un supermercado y compras aceite de oliva, ¿cómo viene? ¿Líquido, sólido o gaseoso? Líquido. Líquido, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría de sus ácidos grasos son insaturados. Cuando están estos ácidos grasos insaturados en un compuesto, ¿no? Evidentemente llegan a juntarse un poquito, pero sus torceduras los van separando. Imagínate, este está torcido para este lado, otro que viene torcido para el otro lado, otro para el otro lado. Las torceduras los van separando. Al estar separadas parcialmente las moléculas, se genera el estado líquido, ¿ya? Entonces, la mayoría de grasas saturadas van a venir en estado sólido y la mayoría de grasas insaturadas van a venir en estado líquido, a temperatura ambiente, evidentemente, porque si yo, por ejemplo, agarro un trozo de sebo de cerdo y lo caliento, puede ser de que lo llegue a pasar al estado líquido, ¿no? Pero si a temperatura ambiente, ¿no? Los saturados van a venir en estado sólido y los insaturados en estado líquido, en la mayoría de los casos, hay excepciones, ¿ya? Ahora, oye, te pregunto, nutricionalmente, ¿cuál les conviene más? ¿No? Nutricionalmente, jóvenes, el ser humano como tal, no estoy hablando de otro mamífero, solo del ser humano, el ser humano no tiene requerimiento nutricional de ácidos grasos saturados. Quiere decir que no es necesario en su dieta. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero sí hay un requerimiento nutricional de ácidos grasos insaturados. Es más, muchos de ellos son
recontra importantes en tu dieta y hay muchos seres humanos que no lo tenemos en cuenta. Ya, pero bueno, ahorita te voy a decir por qué también. Ya, mira, cuando nosotros consumimos un alimento rico en grasas saturadas, ¿no? El objetivo de cada una de nuestras células es tomar cada ácido graso y aprovechar la energía de sus enlaces químicos. ¿Ya? Igual, si le has dado un ácido graso insaturado, la célula quiere aprovechar la energía de sus enlaces químicos. Entonces, nuestras células pueden empezar a romper enlaces químicos. Romper el enlace doble, jóvenes, es recontra fácil, pero romper el enlace simple no es tan fácil que digamos. Entonces nuestras células van a procesar más rápido a los ácidos grasos insaturados, van a aprovechar más rápido la energía en estas moléculas, pero van a demorar en aprovechar esta energía. Como van a demorar, lo que van a hacer las células en su metabolismo, lo que van a hacer es finalmente la gran mayoría de ácidos grasos saturados los van a mandar a un lípido de reserva, o sea, a tu tejido adiposo. ¿Ya? Tejido adiposo tenemos todos. Esa grasa que tú ves en un corte de cerdo es su tejido adiposo, es el tejido adiposo del cerdo. ¿Ya? Y el ser humano también lo tiene. Todos, seamos gordos, flacos, altos, bajitos, chaparritos, etcétera, todos tenemos tejido adiposo. Ya todos lo tenemos. Pero cuando nosotros tenemos una reserva excesiva de tejido adiposo, ahí vienen ciertos problemitas de salud, ¿no? Como el sobrepeso, ¿no? Obesidad, ¿no? Ciertos problemas también relacionados a niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre. Cuando abundan ese tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, por lo general, eso es lo que va a hacer nuestra célula con los ácidos grasos saturados, por lo general. Pero con los ácidos grasos insaturados vamos a aprovechar la energía aquí. Incluso partes de esa energía, ¿no? Y partes de esa dotación de moléculas se van a ir para transformar, ¿no? Para formar otras moléculas interesantes en nuestro organismo. Ahora, ¿por qué te decía que algunas grasas insaturadas son necesarias para nosotros si no los tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, son los famosos omegas, los omegas 6 y 9, que contribuyen a muchas cosas. Para empezar, contribuyen con las defensas de tu organismo, contribuyen a tener una mejor captación o una mejor retención mental. Yo he visto a muchos estudiantes, ¿no? En todos los niveles, nivel primario, secundario, preuniversitario, etcétera, ¿ya? Que no retienen lo que se les enseña en clase, ¿no? En la manera presencial o remota, no retienen nada, no se acuerdan de nada, ¿ya? Y muchas veces, no en todos los casos, muchas veces es una deficiencia de ácidos grasos insaturados en su dieta, ¿no? Se ha modificado la dieta, por ejemplo, hay estudios en niños de nivel primario que no retienen nada, absolutamente nada. Ya la profesora está enseñando las letras, las sílabas, palabras, etcétera, en la luna, no retiene absolutamente nada. Es más, está molestando al compañero y ese es su afán. Ya se ha hecho estudios en esos niños problemas de aprendizaje, ¿ya? Y se les ha modificado su dieta y se ha agregado a su dieta una gran cantidad de ácidos grasos insaturados y se ha visto enormes cambios en su proceso de aprendizaje, ¿no? Hay estudios ya que han trabajado en eso, ¿no? Los famosos omega 6 y 3, o 6, 3 y 9, mejor dicho. Se ha agregado a su dieta y totalmente ha habido un cambio de 180 grados. Los niños ahora atienden a su clase, es más, son los primeros en su clase, para que veas. Entonces hay un requerimiento nutricional muy necesario de estos ácidos grasos insaturados. Profesor, una consultita. El ácido graso insaturado, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿En qué tipo de aceites podemos encontrar? Ah, ya, muy bien. Eso lo vamos a encontrar. ¿Pescado? Sí, hay en los pescados, y sobre todo en los pescados que se les dice pescados azules,
Ya se les dice así, entre comillas, en realidad no son de color azul, pero en su carnecita tú vas a encontrar una parte negrita, ¿ya? Y estos pescados azules tienen harta parte negrita en su carnecita. Ahí están los omegas, en esa parte negrita. Ahora, ¿en dónde más vamos a encontrar? En diversos alimentos de origen vegetal, como ya te mencioné, el aceite de oliva, aceite de castaña, los vamos a encontrar también en la misma nuez de castaña, ¿no? En el aceite de sachainchi, en la palta, etcétera. Ahí vamos a encontrar ácidos grasos insaturados. Pero esos famosos omegas que contribuyen a la retención mental y también favorecen a tu sistema inmunológico, ya eso lo vamos a encontrar en los pescados azules, ¿no? Lo vamos a encontrar también, ya mencioné el sachainchi, ¿no? En el aceite de sachainchi, en el aceite de oliva, hay una gran cantidad de omega 3, 6 y 9. Y ahí vamos a encontrar. Esos alimentos a veces no los consumimos todos, ¿no? Por eso te dije, hay un requerimiento nutricional, pero no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta. Y por eso es que hay ciertos problemas, por ejemplo, en la población estudiantil, ¿no? A la siguiente clase me haces acordar de mostrarte el video, ¿ya? Hay un video que tengo por ahí, lo voy a buscar, ¿ya? De esa investigación con los niños. Ahí las hay a los niños, cómo son de molestosos, no tienen nada de su clase, y cuando ya están siendo intervenidos con este tratamiento con omegas, vas a ver su cambio. Ya hay una investigación por ahí. Ya, nos vemos. Ahora sí, hora de dormir. Que tengan un excelente sueño.